¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Muchas gracias por estar con nosotros, como todos los viernes a las 8 de la noche. Hoy un poquito más puntuales que en otras ocasiones, así que pues me da mucho gusto que vayamos mejorando allí nuestra puntualidad y también que usted se conecte con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y de manera especial a nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Fernando Díaz Naranjo. Muchas gracias, ya está con nosotros el maestro Fernando Díaz Naranjo, gracias por acompañarnos. Y permítanme presentarlo formalmente. Él es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Periodismo Político. Cuenta con diversos diplomados especializados en estudios electorales, comunicación política, planeación estratégica, democracia y derecho constitucional, entre otros. A lo largo de más de 30 años ha ocupado diversos puestos de dirección dentro del otrora IFE, en el Instituto Electoral del Estado de México, así como en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, en donde fue consejero electoral propietario para el periodo 2006-2013. Fungió como asesor de una magistrada presidenta y de un magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue asesor parlamentario en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ocupó una dirección general en planeación estratégica en la otrora PGR. Se desempeñó como coordinador de asesores de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Es profesor universitario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Universidad Iberoamericana. En el ámbito periodístico escribe en los medios de El Universal, El Heraldo de México, en el portal La Silla Rota y en el portal de México Social. Colabora como comentarista en el programa de televisión Libertas, en Televisión Mexiquense, Canal 34, con el periodista Gustavo Rentería, así como en Radio Septién para temas político-electorales. Actualmente es secretario técnico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la ponencia del magistrado más cordial bienvenida, el estimado maestro Fernando Díaz Naranjo. Muchas gracias, Luis, por la invitación a tu programa ciudadano, en el cual me gusta constantemente participar, justamente por lo mismo, por el enfoque ciudadano al que se le da. A tus órdenes. Claro que sí. No, pues muchísimas gracias, mi estimado maestro. Y bueno, pues creo que evidentemente el tema ineludible es el proceso electoral. ¿Cómo lo ve un personaje como tú, mi estimado maestro, que fuiste consejero electoral, que has tenido pues, varios cargos, como ya lo leímos hace ratito, y además, pues como maestro en periodismo político, que también es una parte muy importante, porque pues, muchas veces escuchamos diversas voces, diversas opiniones, planteamientos, y realmente creo que no hay muchos expertos en periodismo político. Esa es una realidad. Creo que hace falta más expertos en periodismo político, porque de repente cualquier periodista, o incluso no periodista, ¿verdad? Nos ponemos a hablar del tema político, ¿verdad? Y a veces, en vez de orientar, pues confundimos, ¿no? Podemos correr ese riesgo de confundir a la opinión pública. En estos días, después del proceso electoral que todos vivimos, hay voces que se han alzado señalando que hubo fraude. De repente, algunos exconsejeros electorales del INE han planteado, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que no se puede hablar de fraude, que se puede hablar de inequidad en la contienda.
Pero bueno, después hay otros comentaristas que lo refutan y dicen, bueno, es que ellos tienen un concepto de fraude pues muy corto, ¿no? No se van más allá, no ven el tema de los gastos anticipados de campaña, de los tiempos anticipados también que utilizaron para las campañas, en fin, ¿no? Y la inequidad y temas que en su momento pues también denunciaron algunos personajes de primer orden dentro del mismo gabinete presidencial, como fue el caso del liceo Marcelo Ebrard, que señaló de manera muy puntual pues diversas anomalías orquestadas desde la Secretaría del Bienestar para favorecer a la competencia de él en ese momento, hoy la virtual presidenta electa. Entonces, mi estimado maestro Fernando Díaz Naranjo, queremos escuchar tu opinión, tu planteamiento, tu análisis al respecto, por favor. Bueno, en principio debo decir que la elección se llevó a cabo con las mismas reglas con las que se llevó a cabo la elección de 2018, en donde hubo una transición democrática, en donde gana López Obrador, y bueno, de ahí se convierte en el presidente de la República de manera constitucional, y en estas elecciones, las de apenas hace una semana y cacho, son prácticamente las mismas reglas del juego, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hay que entender que el triunfo avasallador, por decirlo así, de Morena se debe prácticamente al resultado de las urnas, a lo que las y los ciudadanos manifestaron en cada una de las más de 170,000 casillas que se instalaron a lo largo y ancho del país. No es un número menor. Hay que decir además que es la elección más grande que ha tenido nuestro país, no solamente por el número de electores, que estamos hablando casi de 100 millones de electores, sino también por el número de cargos. Más de 20,700 cargos de elección electoral en disputa, que si lo multiplicamos por los partidos políticos nacionales, más los partidos políticos locales, esta cifra pues creció de manera exponencial, ¿no? Y esto implicó, bueno, pues que estuvieran en las casillas, pues alrededor de más de 1.5 millones de funcionarias y funcionarios electorales, que bueno, pues son nuestros vecinos y vecinas, quienes nos atienden para ir a sufragar, emitir nuestro sufragio, por el partido político, coalición, candidata o candidato a nuestra preferencia. Dicho lo anterior, me parece que el resultado sorpresivo, hay que decirlo, porque me parece que, digo, atendiendo lo que veíamos en algunas encuestas, podríamos presumir que la elección podría pensarse un poco más reñida. Sin embargo, bueno, pues fue rotundamente grande el triunfo que obtuvo Morena por el resto de los partidos políticos. ¿Qué tendrían, por ejemplo, Morena que hacer? Me parece que, aunque tenga un triunfo así, me parece que tendría que mediarse, llegar a la conciliación por el bien de la República Mexicana y, y acordar algunos temas por consensos, como es la reforma judicial, como es la reforma al tema electoral, en que crean un nuevo instituto nacional electoral, pretende desaparecer los organismos públicos locales, etcétera, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, pues llevar, entre otros aspectos, que se elijan, pues desde los jueces, los ministros, los magistrados, entre otras figuras, por el voto popular, lo cual me parece, en mi opinión, una situación totalmente regresiva, porque cuando menos en el caso del Poder Judicial, pues deben de estar las personas más preparadas y no las personas más simpáticas, las personas que tienen más adeptos, que pudieran convertirse de mañana en jueces, ministros o magistrados. Y lo que necesita el país es alguien que defienda las leyes
conforme a un Estado de Derecho. Y por lo que hace el Instituto Electoral Nacional, pues si desaparecen los institutos electorales locales, me parece que se corre el riesgo de que qué pasaría en algunas entidades federativas en donde, además de crear elecciones, tienen ejercicios de participación ciudadana como en la Ciudad de México, en donde, entre otras cuestiones, además de elegir a las figuras, por ejemplo, que representan a las y los vecinos, hay un ejercicio de participación ciudadana sobre el presupuesto participativo. Esto lo tendría que hacer la nueva autoridad electoral nacional, de tal manera que lo que podrá convertirse en un nuevo INE tendría que tener elecciones nacionales, locales, de participación ciudadana, y me parece que los funcionarios, digo, no estoy seguro de ello, pues tarde o temprano tendrían un agotamiento por tener año con año elecciones, ¿no? Ahorita tuvimos elecciones en 2024, en 2023 hubo elecciones, en 2022 hubo elecciones, en 2021 hubo elecciones y tendremos elecciones en 2025, 26, 27 otra vez y así. Todos los años hay elecciones, ¿no? Pues bueno, ahí queda para la reflexión. La otra que yo quisiera apuntar, si me lo permites, es respecto a que a pesar de que hubo grandes filas en las casillas electorales, en realidad el porcentaje dicho por el INE fue alrededor del 61% de la participación ciudadana. Si lo vemos del otro lado, estamos pensando que un 39% de la ciudadanía, de esos casi 100 millones de personas, no asistieron a las urnas. No es una cifra menor y tampoco hay que aventar campanas al aire, porque ha sido una de las elecciones donde menos ha participado la ciudadanía. Por ejemplo, en 1994 participó en una elección presidencial y a pesar de los acontecimientos que se dieron en 94, por ejemplo, el asesinato de Colosio. Bueno, a lo mejor esto te vas a reír, pero que la selección mexicana una vez más perdió en un campeonato nacional. Además de que fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunos analistas decían que esto generaba un ambiente tenso, no propicio para la participación. Sin embargo, votó el 77% de la ciudadanía. Y junto con esta elección, en donde la otra elección, en donde ha habido una baja participación, en la elección presidencial, hay que decirlo, es en la de 2006, curiosamente, en donde compitió López Obrador con Felipe Calderón, abajo, ligeramente abajo del 60%, y ahora esta elección de 2024. ¿Qué tenemos como colorario con esto? Pues hay algo que hacer con la participación de la ciudadanía para impulsar su interés para que pueda percibir. Ahora, el INE ha hecho algunos estudios muestrales de las boletas y demás electorales para conocer cuál es el sentido de participación de la ciudadanía. Llama la atención que la población de 55 años y más es la que más participa. Y los jóvenes entre 19 y 29 años, cuando menos en la elección de 2021 y de 2018 y de 2015, habrá que esperar cuál es el registro de esta elección 2024, aunque no creo que cambie, ha sido la población que menos participa. Los jóvenes, parecerá un poco raro porque en los jóvenes está puesta pues nuestra confianza, porque son las generaciones que vienen de atrás, tienen mucho que decir y al final de cuentas en elecciones pues no participan. Bueno, hasta ahí dejo este primer comentario. Bien, muchas gracias, mi estimado Fernando. Oye, pues muy interesante estos datos que nos das, porque fíjate que contrasta con lo que, pues, todo el mundo comenta en las sobremesas familiares, en los cafés, en las reuniones de trabajo, en fin. ¿Por qué?
en cuanto a que se vio mucha participación. O sea, yo creo que todos vimos una gran participación como para que oficialmente haya un 61%. O sea, ahí como que hay un tema como que crea suspicacias. Dice, bueno, dice la gente, ¿por qué si hoy vimos muchísima participación, solamente se habla de un 60% del padrón? Yo creo que también se entiende eso porque el padrón obviamente creció, ¿verdad? Eh, y bueno, el tema que comentas del abstencionismo y de la participación de los jóvenes, bueno, históricamente ha habido poca participación de los jóvenes. Entiendo que ahora hubo más, no he visto exactamente ya el análisis de participación por grupo de edad, pero entiendo que hoy hubo un poco más de participación. Sin embargo, queda claro que el principal grupo que participa son los de más de 55 años, como bien lo comentas. Entonces, a fin de cuentas, es cierto lo que dices, inobjetable que pues ahí están los votos, ¿no? Algunos participamos en conteos de votos y pues ahí los vimos, ¿no? En el reconteo, como le llaman, ¿no? Algunos, que se hace en los consejos distritales, pues ahí estaban. Por cierto, te comento que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, un procedimiento más aseado, más limpio, más transparente, mejor realizado de acuerdo a la normatividad para llevar a cabo, porque al final de cuentas, si estoy mal, corrígeme por favor, al final de cuentas lo que se hace ya en los consejos distritales es abrir los paquetes en donde se incurrió en alguna de las causales que la misma ley señala, ¿verdad? Que venían abiertos, que no traían el acta, etc. Entonces, se vuelve a hacer el escrutinio y cómputo. Y al hacer el escrutinio y cómputo, que no es otra cosa más que separar las boletas para definir a favor de qué partido estuvieron los votos y luego contarlas, como decimos coloquialmente, cantándolas, dice la normatividad, en ese sentido, en voz alta. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México creo que lo hicieron muy bien, pero en el Instituto Nacional Electoral, en especial en la Junta Distrital 12, ahí en la que está en Bolívar y Fray Servando, pues ahí sí puedo hablar porque ahí sí me consta. Y te puedo decir que muy desasiado porque ¿cómo pueden poner a 3 personas que cuenten los votos, las boletas de manera simultánea, como si fueran billetes, ¿verdad? En voz baja, y luego anotando ellos sus números y los representantes de los partidos, pues atrás de la raya, digamos coloquialmente, ¿no? Una cinta de esas que se paran en los bancos. Si te acercabas tantito, el Guardia Nacional luego intervenía. O sea, ese es otro tema que te quiero preguntar. O sea, ¿es correcto que el Guardia Nacional, los guardias nacionales tengan esa injerencia en este ejercicio de la revisión de los paquetes, y que tengan una intervención, pues, digamos, de mutuo propio? Ninguna autoridad le dijo, oiga, retíralo o hágalo hacia atrás. No, ellos solitos están ahí e intervienen cuando ven que te acercas, te hacen para atrás. Cuando hablas, se acercan y también te dicen, no ponga desorden. Y fue lo que nos pasó. O sea, al pedir que se hiciera bien el conteo, al pedir la copia del acta de escrutinio y cómputo para corroborar, como también lo señala la normatividad, el resultado. No, bueno, pues para ellos era poner desorden. Entonces, no sé, esto quizás fue una excepción. Yo no sé si en otras juntas distritales se manejaron así, pero yo no recuerdo haber visto antes que la Sedena, los soldados, los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvieran ahí tan pegados y tan participantes y participando de oficio, vamos a decirlo, de oficio, en este ejercicio de revisión de los votos. Cristiano Fernando, no sé cuál sea
tu opinión. A ver, mira, en los cómputos distritales, los únicos que pueden intervenir, bueno, son el presidente, el secretario, que son miembros, digo, al menos a nivel nacional, que son miembros del Servicio Profesional Electoral. Están las y los consejeros electorales, que son 6, y están todas las representaciones de los partidos políticos. Ahora bien, las sesiones son públicas, pero son públicas no para intervenir, sino de alguna manera para presenciar lo que está ocurriendo. Y respecto al cantado, pues este tiene que ser público, que todo el mundo escuche lo que está en determinada acta de escrutinio y cómputo. Bueno, en los cómputos lo que se hace es verificar que lo que dice el acta esté prácticamente, bueno, que las actas, bueno, el acta de escrutinio y cómputo de la casilla coincida con el acta que tienen los representantes, que tiene el consejero presidente, y si hay algunas discrepancias, pueden abrirse los paquetes que contienen las boletas y volverse a realizar el recuento de cada uno de los votos. Si la cifra es diferente, se asienta en un acta de escrutinio y cómputo, ya no de casilla, sino levantada en consejo distrital para sentar cuál fue el resultado final. Sin embargo, existen algunos errores humanos que son naturales. Por ejemplo, en un acta de escrutinio y cómputo aparece cada partido político y luego aparecen unos recuadros para poner con número la cantidad de votos y luego un renglón para poner con letra el total de votos. Sí. He observado, por ejemplo, el partido del Cuadrado. ¿Cuántos votos? 20, con número. Y luego pueden poner con letra, pueden poner 200 votos. ¿Cuál es el dato correcto? O 20 o 200. Y no en la mayoría de los casos no son errores a propósito, sino son errores pues ya de cansancio de las y los funcionarios electorales. En este ejemplo, digo, entre otros ejemplos, el Consejo Distrital está obligado a abrir el paquete electoral para volver a contabilizar los votos. Este para tal partido, este para tal, este para la coalición, etcétera. De tal manera que a lo mejor la cifra correcta son 200 votos. O a lo mejor ni son ni 20 ni son 200. 200, la cantidad es otra. Eso se hace a través del escrutinio y cómputo. Ahora bien, el INE tuvo, al menos para la elección presidencial, aperturó poco más del 67% de los paquetes electorales, que me parece una cifra pues bastante relevante. Esto dejando a salvo lo que los partidos, coaliciones o candidaturas quieran interponer ante los tribunales y los tribunales decidan abrir más casillas para revisar cómo estuvo la votación, para ver si hay elementos para anular la votación en una casilla o inclusive en algún distrito, en alguna entidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso corresponderá a los tribunales electorales. De tal manera que, bueno, la fecha límite para que todos los medios de impugnación queden resueltos es el 6 de septiembre. ¿Por qué el 6 de septiembre? Porque es la fecha límite que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva la impugnación de la presidencia de la República. Y bueno, en algunas notas se ha referido que el tribunal ha recibido alrededor de 208 medios de impugnación, y bueno, más los que se acumulen. Y también hay que decir que por ahí algún magistrado hizo una proyección que podría en esta elección estarse recibiendo entre 18,000 y 20,000 medios de impugnación, que no es una cifra menor. Digo, no concretamente para la elección presidencial, pero sí para diversos tipos de elecciones que van desde un distrito local, un distrito federal, una presidencia municipal, una entidad federativa donde se eligió alguna gobernatura, etcétera. Y por supuesto, pues, la elección presidencial, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto. Oye, pues serían bastantes medios de impugnación. Y en este caso,
bueno, con la experiencia que tienes aquí dentro de la sala superior del Tribunal Electoral, que además te toca una tarea nada sencilla, que es la Secretaría Técnica. No sé si nos quieras comentar. Tengo entendido que sí, siguen faltando magistrados, ¿no? Dentro de esta sala superior que no nombró el Senado de la República, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, la sala superior se integra por 7 magistrados. Actualmente hay 5. Para la calificación de la elección presidencial, digo, la normatividad electoral dispone que al menos debe de haber 6 magistrados. Seguramente las y los magistrados analizarán en su momento a quién pueden llamar de alguna de las salas regionales, o la sala especializada, digo, digamos, para integrar la sala superior. Ese me parece que no es un problema para la calificación de la elección presidencial. Lo óptimo, por supuesto, hubiera sido que el Senado de la República nombrara, o sea, las 2 vacantes de magistraturas electorales para la sala superior, que Ujú. no es el único pendiente, ¿no? También quedaron pendientes algunos nombramientos en algunas salas regionales y también algunas magistraturas en en diversos tribunales electorales locales, pero digamos la normatividad interna, tanto a la sala superior como los tribunales electorales locales, da para que de alguna manera pueden estar completos para pues, las calificaciones de las elecciones, ¿no? Claro. Bueno, pero en este caso nos comentas, haría falta un magistrado realmente de la sala superior, pero la normatividad les permite convocar a algún magistrado de alguna sala regional, ¿nos comentas? Así es. Y con eso, bueno, quedarán completados para cumplir con la normatividad de que al menos deben de existir 6 magistraturas para la calificación respectiva de la elección presidencial. Ya. Es decir, el mismo pleno de la sala superior habilita a un magistrado de una sala regional para, Así es. por lo menos, Yo supongo, para esa supongo en los sesión, próximos supongo. días, así es, Sí. supongo en los próximos días puede ser un tema que estarán discutiendo las y los magistrados. Digo, en razón tanto de las impugnaciones como en la fecha fatal para nombrar, bueno, para declarar la elección, la definitiva de la elección, expedir el dictamen y luego el bando presidencial eh, este, a quien ganó las elecciones eventualmente, ¿no? Digo, independientemente de lo que puedan resolver los medios de impugnación, ¿no? Claro, la emisión del bando solemne, ¿verdad? Que lo emite precisamente la Sala Superior Así es. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues es un tema muy importante, muy relevante. Yo diría que le hagamos un llamado a los señores senadores, así se puede todavía, ¿no, maestro? Que los senadores se reúnan en una sesión urgente lluvia de resolución y nombren a los magistrados que faltan en la Sala Superior. Pues sí se podría hacer, pero yo la verdad es que ya lo vi imposible a estas alturas del partido. ¿Ya no tienen ganas de Y chambear yo o creo qué es que lo más que bien, no, yo más bien pasa? creo que la discusión está en el análisis de De los me parece que perfiles. son, no, más bien en el análisis de las 20 reformas, 18 reformas que propuso el presidente en febrero y Sí. que, bueno, está la pretensión de aprobarlas en el mes de septiembre, ¿no? Entonces yo creo que más bien están enfocados en eso, este, que nombrar a digo, porque no solamente en el caso de los órganos jurisdiccionales de materia electoral, también hay nombramientos pendientes en el INAI, etcétera, ¿no? Así es, Pero así yo creo es. que cuando menos con la presente gestión legislativa, yo creo que ya no digo, ojalá y me equivoque, pero no lo creo. Pero bueno, yo no creo que harán los nombramientos respectivos, porque más son figuras que después de pasar ciertos filtros, pues debe pasar por el filtro de las fracciones parlamentarias, y yo creo que a estas alturas, pues es difícil que eso suceda. Pues lamentable que por situaciones evidentemente de carácter político, los señores senadores
como bien lo señalas, no solo incumplan con su obligación de nombrar a estos dos magistrados, sino también a otros integrantes de cuerpos colegiados, como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En fin, Así es. muy bien, mi señor maestro, pues sé que traes otro compromiso. Yo te quiero agradecer muchísimo. No sé si quieras comentar ya como conclusión o algún tema que no te haya preguntado que quisieras aquí complementar ya para que cerremos esta entrevista, por favor. Pues nada más comentar que, bueno, hay que referir que la elección, a pesar de algunos dichos y demás, me parece que fue una elección normal. Sí hubo inconsistencias, pero eso existen los canales institucionales para dirimir las controversias electorales, pero me parece que en términos generales, pues la mayoría de la población decidió, y bueno, pues eso hay que respetarlo como en todo sistema eh, democrático, ¿no? Y bueno, esperar a ver cómo se comportan, cómo se conforma el próximo gabinete, sobre todo a nivel presidencial, cuáles son las directrices, las políticas, las principales políticas públicas, cuáles son los indicadores que se estarán midiendo en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, ¿no? Digo, ¿esto por qué? Pues para que le den certidumbre a la población y bueno, también como hemos visto, pues a los mercados nacionales e internacionales, ¿no? Claro, los mercados bursátiles que se Así ponen es, nerviosos y máxime con propuestas como esta que ya comentabas hace un momento, de elegir al más famoso, al más popular, para que sea juez, magistrado o ministro de la Corte, imagínense nada más. Ya hay un señor deportista, futbolista, que lo eligieron gobernador y bueno, pregúntenles a los señores de Morelos qué tal es ahí. En fin, pues muchas gracias, mi estimado Fernando Díaz Naranjo, maestro, gracias por esta participación pues por brindarnos tu punto de vista con este gran bagaje de conocimiento, de experiencia, después de haber sido consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues con esta trayectoria importante que tienes y sobre todo fungiendo como secretario técnico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ponen a veces al ciudadano en un plano, pues, como si fuera totalmente irreflexivo, totalmente ajeno a este tipo de propuestas. Pareciera que no le interesa a la gente, sin embargo, yo creo que la labor de quienes tenemos un micrófono al frente, pues es difundir de qué se trata, cuáles son las propuestas, por más que se diga que ya están muy escuchadas, muy planteadas, yo creo que fue un buen síntoma de la presidenta electa, presidenta virtualmente ya, pues bueno, hasta que no tenga su constancia, podríamos decir ya presidenta electa, pero al final de cuentas está planteando hacer foros de consulta y creo que eso es algo importante que ojalá se tome en cuenta lo que allí se diga, lo que participe allí en esos foros en cuanto a cuerpos colegiados como las barras de abogados, etcétera, asociaciones de juristas. Imagínense usted que hay personal calificado en los juzgados, en las diferentes salas, en los tribunales, en la propia Suprema Corte de Justicia, personal que tiene 20, 30, 40 años de experiencia y que después primero les digan, ¿sabes qué? Adiós, porque ahora ganó el artista fulanito de tal, porque es muy famoso y ganó, o el deportista X. Entonces, creo que cada quien en lo suyo debe de especializarse y debe de atender sus propias tareas, responsabilidades y aprovechar su expertise, ¿no? Entonces hay gente que se ha especializado en temas jurisdiccionales, ¿no? Entonces es como decirlo, pues ahora que en la selección mexicana, pues que no vayan los deportistas, los muchachos que han estado entrenando, que vaya mejor un buen historiador, un buen
jurista, un buen economista, un buen arquitecto. Oigan, espérense, ¿cómo? Si tenemos que competir, vamos a competir con otros equipos, ¿no? En una disciplina deportiva. Hay que mandar a los deportistas, ¿no? O sea, acá es igual. En la tarea jurisdiccional hay expertos en la tarea jurisdiccional que tienen que realmente aprovechar su conocimiento, su bagaje, su expertise. En fin, pero ¿usted qué opina? Es lo más importante. Esperamos sus comentarios, sus mensajes aquí en nuestras redes sociales. Y por lo pronto, pues les agradezco mucho el favor, su atención en este Pulso Ciudadano. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, gracias por escribirnos y nos vemos en la siguiente de la serie. Le agradezco a Axel Apolonio en la producción, igual que a Yolanda Paredes. Y se despide su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima.